Linda forma de observar la historia es posar la mirada en la juventud. Gracias, Valeria, por estar acá. No, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida. Bienvenida. No sé si empezar, sí, voy a empezar desde hoy. Que nos Y diga después si somos jóvenes. Vamos a, ¿no? claro, es para eso lo invitamos. Nos va a decir que no, con toda claridad. Claro, no. Pero bueno, pero esa es la gran pregunta, ¿no? Claro. ¿Cuándo es joven y cuándo no sos ¿Cuándo joven? es joven y cuándo no? Sí. Claro. ¿Ahora? ¿O Sí. en el pasado? Ahora, sí, por somos ejemplo. todos jóvenes acá. No, bueno, una de las ideas del libro y que vengo desarrollando es que en algún momento, fines del siglo XX, siglo XXI, lo que estamos atravesando, bueno, todas las sociedades tuvieron sistemas de edades, ¿no? O sea, definieron adultos, o sea, la edad infantil, que tardó más en definirse, pero la juventud tardó bastante en aparecer dentro del sistema de edades. O sea, el sistema de edades es un universal, ¿no? Aparece ya en los pueblos primitivos, que estaban los ancianos, estaban los... y, digamos, el tema es cuando aparecen las edades intermedias, y la juventud es una edad intermedia. Mi hipótesis, o parte de la hipótesis del libro, es que hacia fines del siglo XX hay un amesetamiento del sistema de edad en el cual la juventud ocupa cada vez más lugar. Digamos, cada vez más lugar porque por diferentes razones no queremos o no podemos dejar de ser jóvenes. O sea, no me incluyo, o sea, el plural está mal en este caso. Es muy difícil salir de la edad joven tal cual se venía planeando antes. Es difícil tener la propia casa, tener la propia, iniciar una conyugalidad, se pospone la edad de la fecundidad también en el caso de las mujeres. En todas las sociedades, digamos, en general en las sociedades europeas mucho más, digamos, ¿no? Mucho más pospuesto, pero en la Argentina también y básicamente en las ciudades. O sea que la edad de salida es tardía. Es Todos muy somos tardía. clase media y jóvenes, ¿no? En Argentina. Es Todos muy somos tardía. clase media. Pero hay algo más, que es que a mí también me interesa mucho plantearlo, y es que el ingreso a la juventud, y particularmente a la adolescencia, también está cada vez más o sea, hay menos años de infancia. Cada vez más, es más años de edad. temprano. Exactamente. Entonces, en la pirámide de edad o en el sistema de edad hay como una suerte de meseta imaginaria, si queremos, donde la juventud tiene un lugar central en el sistema de edad, ¿se entiende? Y eso, bueno, ocurrió por procesos económicos, sociales, culturales, muy a fines del siglo XX. Claro, porque ahí la juventud, al menos la juventud que describís así, es una juventud omnipresente por el mercado, sobre todo, ¿no? Porque siempre les están vendiendo, parece que solo los que compran son jóvenes y después los que no son jóvenes, digamos, no participan de eso. Exactamente. Hay algo, ¿no? que en el libro lo trabajo bastante. Yo considero que para que la juventud haya tenido como una relevancia, una presencia nueva dentro del sistema de edades, hubo una convergencia de tres cuestiones fundamentales. Una, que el Estado, o sea, los Estados nacionales tuvieron la capacidad, primero la iniciativa y después la capacidad de fortalecer los sistemas educativos. Digamos, ¿no? El sistema educativo actuó como marcador de edad. Bueno, se entraba a la secundaria y, digamos, se ingresaba a la adolescencia y después se seguía o no hacia educación superior, pero bueno, marcaba un tránsito Claro. de edades. El otro tema que es muy evidente para la historia argentina en particular, es el vínculo entre las juventudes y la política de masas. O sea, lo que considero es que no hay ningún partido que haya aspirado a ser relevante en la política de masas que no haya intentado al menos movilizar a las juventudes. Ejemplo primigenio, el de la UCR, ¿no? La UCR nace como un desprendimiento de la Unión Cívica de la Juventud en 1890, y a partir de ahí prácticamente todos. Y el tercero, y fundamental, lo que vos decías recién, la emergencia del consumo de masas o de la cultura de masas que tiene la juventud como el gran nicho, ¿no? El gran nicho permanente, en parte porque también es verdad que ahí en ese momento se forman hábitos, gustos, tendencias que después muchas veces nos van acompañando de por vida, digamos, ¿no? Claro, pero además queda como un modo, ¿no? Se ve mucho en la publicidad. Se ve, por ejemplo, un hombre adulto medio imbécil, medio idiotizado, a la cual el hijo le explica las cosas, porque papá es un estúpido, le explica las cosas de la computadora y qué sé yo. Y realmente se ve un padre que es bastante imbécil en ese sentido y que tiene que juega a la Play, que tiene consumos por ahí de joven, entre comillas. Y eso está muy exacerbado, como estereotipado, digo, ¿no? Absolutamente. Y eso, digo,
a los historiadores nos toca decir, eso no siempre fue así. Digamos. Claro, sí, sí. Eso no Es un buen fue título. Esto no siempre fue así. Título de un libro de historia. Sí. Tal cual. En el sentido que, o sea, hay un momento, sobre todo a partir de la década de 1920 en adelante, donde hay algo, ¿no? Y eso es a nivel mundial, ¿no? O sea, después de la Primera Guerra, el momento en el cual el mundo se va a la ruina y se le atribuye eso a la generación anterior, digamos, ¿no? Donde ya la autoridad, que en los tiempos premodernos, si queremos, estaba asociada con los ancianos, con los adultos, digamos, va a pasar al joven, como promesa de lo nuevo, como el que indica lo nuevo. Entonces vas a ver que hay una regularidad en las publicidades donde ese gesto de la hija o el hijo indicando cuáles son los consumos adecuados, ya para los autos, hasta para las máquinas de escribir estaba esa idea de que quien está posicionado en la edad joven tiene que enseñarle al otro, ¿no? Y también porque el joven es de algún modo el que tiene la fuerza para hacerlo. Ahora, yo no sé si esto es una mirada prejuiciosa o no. ¿La juventud estuvo en la Argentina antes siempre vinculada al cambio, a querer transformar la realidad? ¿Y cómo marida eso, si eso es así, sí, o quizás no, sí, con esta actualidad en donde pareciera que la juventud no quiere mucho transformar o es muy reactiva a cosas que antes podrían ser revolucionarias, cambiar el mundo, los grandes sueños, las grandes metas, ¿no? Ajá, ajá. Es re buena la pregunta. En verdad, cuando hago ese vínculo con la política de masas, se conecta con una representación un poco generalizada en torno al joven por todo el siglo XX, ¿no? Por mucho del siglo XX como desinteresado, altruista, con poco egoísmo, digamos, ¿no? Con cierta heroicidad incluso en algunos sentidos. Y lo que sucedió tanto desde la izquierda como desde las derechas políticas es que en general, fueran jóvenes o no, las posiciones como más radicalizadas, más hacia el extremo, fueron ocupadas por jóvenes. Pongo un ejemplo chiquitito. O sea, el Partido Comunista acá se funda como un desprendimiento de la juventud del Partido Socialista. Pasó en otros lugares del mundo también, ¿no? Y en las derechas también, las derechas de la década del 30, por ejemplo, los jóvenes, la Alianza de la Juventud Nacionalista, por ejemplo, fue uno de los grupos como más intensos, más callejeros, digamos, más intensos, más virulentos de las derechas. Entonces, hay como cierta autorización para que los jóvenes ocupen el lugar más radicalizado. Uh-huh. En algunos casos muy conservadores, digamos, como la Alianza de la Juventud Nacionalista, básicamente la restitución de un orden que creían perdido, en otros como poniendo el acelerador hacia cambios más profundos, incluso dentro de sus tradiciones políticas. Dicho esto, uno ve esa tendencia en todo el siglo, digamos, ¿no? Como el ir hacia el extremo está ocupado por jóvenes o no, pero se asociaban a la juventud. Lo digo porque durante el peronismo de la década del 70, no todos quienes participaban dentro del peronismo que se creía revolucionario eran jóvenes, digamos, pero ese era el lugar asignado a quienes se asociaran a lo revolucionario. Dicho esto, también hay una contrapartida en la Argentina al menos, que también se propuso por el cambio y que creo que hay una singularidad, incluso con respecto a América Latina, que es el lugar que ocupó la reforma universitaria. Digamos, la reforma universitaria del 18 tuvo un lugar, por un lado, es súper interesante, porque en 1918, yo lo cuento en el libro, había más o menos unos 8.000 estudiantes universitarios, o sea, nada, era ínfima la proporción de estudiantes universitarios sobre el total de jóvenes de edad. Era ínfima. Pero se llevaron la marca, digamos, ¿no? Y es como que ocuparon, así como el referente juventud, fueron por mucho tiempo los estudiantes universitarios reformistas. Y si bien tuvieron un momento como muy radicalizado, después el reformismo fue eso, fue reformismo, digamos, se propugnaban por el cambio social, por la transformación de la universidad y de la sociedad, pero, digamos, muchísimo más moderados que en las fuerzas políticas propiamente dichas. ¿Entiendes? Y ahora la juventud, digamos, ¿está escribiendo el guión de la historia en este momento? Digo, escribió el guión de gran parte de la historia del siglo XX. Sí. ¿Te da esa impresión? Yo sé que es difícil, digamos, observar desde el mismo escenario la situación, ¿no? Sí. Sobre todo cuando cambiaron condiciones como muy básicas hasta de registro, ¿no? Lo digo fuertemente, o sea, yo trabajé con periódicos, con un montón de fuentes para construir esa historia, y ahora te cambiaron, digamos, el mundo digital te cambia el registro. Claro, entonces, todo, o sea, ¿de qué materiales consultás? Exacto, desde qué materiales consultás, esto es mucho más instantáneo. A ver, en un punto creo que no.
digamos, no creería que no está motorizando. Sí es verdad que hay minorías intensas, especialmente en el caso de nuestro país, o sea, minorías intensas que están a la derecha de la derecha, en algún sentido, y que eso es novedoso, o sea, forma parte de una novedad, pero que hubieron, por lo menos, pensando en el siglo XXI, ¿no? Hubieron tanto, digamos, las juventudes que van a la derecha de la derecha, como lo que sí yo creo que fue uno de los grandes movimientos protagonizados por jóvenes de edad, que fue la Marea Verde. Digamos, ¿no? O sea, no podemos desatender al componente juvenilista que tuvo el renacido feminismo después del 2015. Ujú. O sea que es más disperso, digamos, no está marcado posiblemente dentro de los marcos más tradicionales que antes uno asociaba a la politización, que eran los partidos o el movimiento estudiantil, o por lo menos en nuestro país, ¿no? Pero que hubieron instancias importantes en las cuales uno diría, bueno, hubo una marcha hacia adelante que estuvo asociada a los y las jóvenes. ¿Y se puede hablar en la Argentina de hoy de una juventud? Puedo decir, no, porque está fragmentado eso, digo, porque si uno dice, bueno, ¿qué les pasa a los jóvenes ahora? ¿Cuáles son sus principales intereses, preocupaciones? Se me ocurre que debe haber otros cortes que tienen que ver más con la posición social, con por ahí con las regiones, no sé qué. Absolutamente. ¿Vos hiciste entrevistas con distintos jóvenes de ahora? De digo? ahora no entrevisté. No, no, o sea, me valgo en ese último tramo del libro de trabajos muy buenos que hay desde la antropología, desde la sociología, digamos, hay trabajos realmente buenos y los utilizo. Algunas observaciones, por supuesto, hice, digamos, y trabajé con otros registros también, pero no entrevisté. Ahora, sí, o sea, está y estuvo continuamente atravesada, ¿no? por las posiciones de clase, las diferencias regionales. Hay algo muy interesante, que es que por mucho tiempo la asociación de las juventudes eran con las grandes urbes, digamos, ¿no? Y todo lo que se proyectaba en torno a la juventud eran las juventudes urbanas, las juventudes rurales prácticamente, digamos, no entraban dentro del cuento, o por lo menos no se conoció una historia particular, definitivamente. Entonces, yo creo que ahora, y la pregunta es particularmente interesante, ¿no? Cuando se piensa, sobre todo en el registro, no solamente de la apatía o de cierta apatía que uno puede ver, digo, más allá de las minorías intensas, una cierta apatía política y el movimiento hacia la derecha de la derecha, y acá aclaremos, son específicamente los varones, ¿no? Porque el 70% de los varones entre 16 años y 30 votó por la fórmula de Milei, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese corrimiento, las estadísticas van muy marcadamente al grupo juvenil, pero y ahí sí podemos observar de todas las clases sociales, ¿no? De todas las clases sociales y más o menos de todas las regiones también. Y de todas las regiones, o sea, Córdoba fue impactante, digamos, o sea, Mendoza fue impactante, pero también, y en menor medida, en el Gran Buenos Aires. No, y me parece que para atender a ese fenómeno, o sea, no necesariamente a ese voto, sino también a ese fenómeno, me valgo mucho de un trabajo de dos antropólogos, de Pablo Semán y de Nicolás Weschlinger, que ellos trabajaron ahí sí con entrevistas, y creo que son bien interesantes, porque lo que plantean sobre todo es, bueno, hace mucho tiempo que hay una cierta falta de perspectiva a futuro, digamos, cuando empezamos hablando de la casa propia, de, digamos, un trabajo regularizado, digamos, con cierta perspectiva de permanencia, de estabilidad. Bueno, todo eso en algún momento de fines del siglo XX se perdió, digamos, ¿no? Incluso la confianza en que avanzar en la escalera educativa implicaba movilidad social. Claro, que era algo muy marcado en el siglo XX. Decís, bueno, vos vas a estar mejor que tu padre estuvo mejor que tu abuelo mejor, y así. Eso está quebrado ahora, vos decís, en la cabeza de los jóvenes de hoy, no está esa perspectiva. No está esa perspectiva, y creo que es esa perspectiva que es, digamos, que tiene que ver con las coordenadas socioeconómicas, las que se transformaron fuertemente. Y no lo podemos perder de vista, ¿no? Porque, digamos, así se socializaron, así se fueron armando su visión de futuro, digamos, ¿no? Los y las chicas. Hay como dos grandes imágenes, ¿no? Está y en este caso siempre se suele utilizar casi como una imagen fija la de los trabajadores y trabajadoras de plataforma, ¿no? O sea, que me parece que, digamos, es una imagen que está muy bien, pero va muchísimo más allá de los trabajadores de plataforma, digamos. Las mayorías populares en su declinación juvenil tienen muy, muy pocas, digamos, posibilidades de proyectar hacia futuro, y lo que estos antropólogos introducen es la idea del mejorismo, ¿no? Dicen, no es que hay confianza en el progreso colectivo,
pero sí quizás todavía cierta confianza en la mejora, el mejorar personalmente, o sea, Individual. pasar de un Rappi a una barbería, digamos, o sea, movimientos cortos, ¿no? Movimientos chiquitos. Ahí ves que hay un fenómeno global, digo, que está pasando, porque me parece que todo el tiempo hablarás de lo que está pasando en la Argentina. Digo, y cuando vas a la plataforma, es un fenómeno que pasa en todos lados. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Lo que a veces no es tan claro es que esa correlación, es que hay una correlación política entre esas transformaciones de los mercados de trabajo, incluso la valoración con respecto a la educación. Digo, esto también es global, ¿no? La caída de la matriculación en educación superior es global. Global, mirá. Es global, digamos, los últimos 20 años, ¿no? O sea, como esa desconfianza casi básica, ¿no? No. Por ahí va. Y hay todo un discurso de esto, de para qué no sirve la De para universidad. qué, exactamente. Hay un discurso medio instalado de eso también. Exactamente, exactamente. Y los números medio avalan, digamos, ¿no? Que fue cayendo. Entonces, eso, digamos, me parece que son tendencias globales, en América Latina mucho más marcadas por los niveles fuertes de informalidad y de, digamos, y en un punto de retracción ya previa, ¿no? De los servicios del Estado, salud y en áreas como muy importantes. No es tan evidente la correlación política, digamos, ¿no? Uno puede pensar, la semana pasada el alcalde de Nueva York fue elegido en parte por un segmento juvenil, digamos, claro. donde también entran a tallar fuerte estas cuestiones del mercado laboral y de la educación. Está difícil para los sociólogos y historiadores, todo, porque no le saca la ficha nunca. Claro. No, claro. A esta época ni a los jóvenes. Y al margen de esto, escuchándola, digo, cuánto más fácil es hoy, que hace 25 años, tratar de imponer una reforma laboral. Absolutamente. ¿No? En ese contexto, digo, es mucho más fácil que entre una reforma laboral, más allá de los votos, del Congreso, del poroteo, ¿no? Socialmente. Sí, en parte porque no quiero ser tremendista, pero en algunos casos es legislar sobre lo que ya hay, ¿no? O sea, en los niveles de... Blanquear la realidad. Es blanquear la realidad. Sí, una realidad horrible, ¿no? Sí, claro. Pero... Sí, el mercado ya vino haciendo la reforma laboral, digamos, hace bastante. Exactamente. Hace bastante. El otro día escuché también en un grupo de pibes que creo que, no sé si es algo extendido o era propio del grupo, pero me llamó la atención, que hablaban de otro, como de un perdedor, de algo así, y decían, es re desempleado. Usaban la palabra desempleado como perdedor. Como perdedor, como un insulto, como decir, bueno, así es un loser, ¿viste? Sí. Me llamó la atención, nunca lo había escuchado. Por ahí era algo propio del grupo y Claro. no Bueno, se extiende. pero parte algo de ese Pero hay emprendedurismo, algo del aire. esa idea del emprendedurismo, digamos, forma parte, ¿no? De esto, el asalariado, ni que hablar el que percibe algún tipo de plan del gobierno, digamos, está percibido como, bueno, un loser, ¿no? O sea, el emprendedor es el que logra avanzar por sí mismo y si no tiene obstáculos estatales, tanto mejor, ¿no? Eso es un poco esa idea. Bueno, también es mucho un objetivo de los jóvenes de ser famoso y millonario. Y eso se ve en las canciones también, ¿no? Que Sí, están en las hablando canciones es muy mucho de notorio. plata. Tal cual. Yo el otro día comentaba en otra entrevista que un nene de 13 y que a mí me había llamado mucho la atención en algún momento, hace un par de años, su identificación como con los magnates, ¿no? O sea, con un Elon Musk, con celebrities, son las nuevas celebrities y hay mucha identificación con eso. La famosa batalla cultural. Sí. De la que habla el gobierno, ahí está, ¿no? A mí me parece que empezó eso con Steve Jobs, de Apple, ¿no? Que empezaba a ser como una especie de gurú, algo más que un tipo que sabía de tecnología. Después empezó a ser el exitoso que empezó en el garage de su casa, toda esa historia construida, y termina siendo multimillonario y cambiando la historia de la tecnología, de la comunicación. Absolutamente. Y bueno, sobre eso se va recargando, ¿no? Claro. ¿Hasta dónde llega la autopercepción? Viste que ahora se habla de autopercepción, para lo que fuere. Del ser joven, vos decís, bueno, la juventud está extendida hacia la infancia y hacia los confines de no sabemos dónde. Sí. Pero ¿ves que las personas se autoperciben jóvenes o están como empujadas a hacerlo? Yo creo o las a parecerlo. dos cosas. Yo creo que las dos cosas, ¿no? Hay algo que de esa autopercepción que aparte tiene que ver también con las personas que interactúan en diferentes espacios. Entonces, en algunos espacios, o sea, la autopercepción va a ser de adulto, padre, madre, lo que fuera, o no tanto, y en otras no. Pero el empuje hasta estético, digamos, ¿no? Estético de los mercados y de la moda es tan importante y es tan fuerte que creo que hay ahí
como no me gusta la palabra necesidad, pero hay una apuesta muy fuerte al continuar amarrado, ¿no? O sea, al continuar amarrado físicamente, al continuar amarrado desde Argentina. Es uno de los países de Latinoamérica, el segundo creo, después de Colombia, con mayor cantidad de cirugías estéticas. ¿Ah, sí? Sí. Digamos que tienen que ver con correctivos, estéticas de conjunto, digo, ¿no? Pero masculina, femenina. No sé ahora, pero en algún momento fue como el regalo para las chicas en el cumple de 15. Exactamente. A los 15 me hago la nariz, me hago la lola, me hago otra cosa. Exactamente. Siempre hablando de las clases medias o clases medias más acomodadas, ¿no? Pero efectivamente había una prepaga que ofrecía también cada 6 años una estética, digamos, ¿no? Pero uno, por algunos barrios no es cuestión de salir y mirar, ¿no? O sea, es como muy, muy impactante la presencia. Y eso en parte tiene que ver con el formateo de un cuerpo joven, digamos, ¿no? Claro, sí. Y también, bueno, es muy notorio en las niñas, ¿no? En los niños en general, pero en las niñas en particular, que en general también tienen un desarrollo anticipado de los varones, que las ves vestidas o por ahí o con consumos que tienen que ver más con una joven, un adolescente, ¿no? La entrada, tienen por ahí 10 años y con indicios muy, muy claros, tal cual en términos de la estética corporal. Bueno, desde las redes incluso prohibieron algunos filtros, porque era un problema también, que empezaban a usar filtros en Instagram para afinar la cara, o sea, lo que te hacían los filtros. Totalmente. ¿no? Y había algunos que ya directamente los dieron de baja. Totalmente. Sí, hay como muchos indicios de esa adolentización de las niñas, sobre todo. Es Valeria Manzano, que es doctora en historia e investigadora del CONICET, escribió Historia de la Juventud o de las Juventudes. De la juventud en la Argentina. De la juventud en la Argentina, siglo XX y XXI. Siempre los académicos hacen títulos largos. ¿Viste? Vos tenés que hacer. ¿Qué tienen en la cabeza los jóvenes? ¿Viste? Entonces, listo. Ahí va para Frenchy. Como para comunicar. Mirá cómo me pega a mí el lenguaje de los jóvenes, ¿no? Sabemos. No hay filtro. La cosa de las redes, por dónde entrar, el impacto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, gracias Valeria. No, gracias a ustedes. Muy interesante el tema y lo seguiremos de cerca. Valeria Manzano, Historia de las Juventudes en la Argentina.